Medicina en Roma, reseña histórica. Bien, en los tiempos antiguos vivían tribus celtas o galas itálicas, latinas, griegas y etruscas. Se desconoce el origen todavía de los etruscos, lo cual el poder abarcó entre los siglos 7 y 8. Los etruscos construyeron ciudades, se ocupaban de la agricultura, trabajaban los metales y eran buenos comerciantes. En el siglo VI, las luchas entre ciudades etruscas y los ataques de los griegos acabaron con la dinastía de los etruscos. Cabe destacar que Roma fue fundada en el año 753. La primera forma de gobierno de la ciudad fue la monarquía. Su primer rey fue Rómulo. Después le siguieron 6 monarcas más de la dinastía de los Tarquinos, el cual fue el rey Tulio, el penúltimo rey de los Tarquinos. Dividió la ciudad en 4 distritos y la población en 5 clases. Los más pobres eran los proletarios, lo cual una insurrección destronó a este rey, lo cual inició la república. Es importante destacar que en esta época existieron 3 clases: los patriarcas, que ejercían el poder, los plebeyos o resto de la población, y los esclavos como tercero. El Senado era la institución suprema del poder y estaba integrado por 300 miembros. Los patriarcas y plebeyos tuvieron muchos enfrentamientos en ese entonces. El tribuno de la plebe, para representar y defender los intereses de sus clases, surge como su consecuencia de uno de los enfrentamientos, hasta que se eligen los nobilistas, lo cual fue un grupo social dado de la unión de estas dos clases mencionadas. Las guerras, incluidas las afectadas contra Publio, hacen de Roma entre los siglos V y VI una ponencia de sus intentos para expandirse. Los romanos lucharon contra los cartagineses, donde en este momento empiezan las guerras púnicas. La primera guerra púnica fue entre 264 y 241. Los romanos obtuvieron a Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la segunda guerra, Publio Cornelio Escipión derrotó al general Cartier Aníbal. En la tercera guerra, los romanos destruyeron a Cartago y la quemaron. La pasaron al arado de las ruinas de la ciudad. Después de esta conquista en Roma, dos grandes clases enfrentadas, la de los esclavistas y la de los esclavos. En Sicilia, los esclavos se levantan de tiempo en tiempo. Tiberio Graco propuso la ley agraria para favorecer a las tierras a los más pobres. Cabe destacar que Tiberio fue asesinado en 1333. En 1332 Tiberio fue asesinado. En ese entonces Graco propuso garantizar el reparto de trigo a la plebe en bajo precio, y en ese entonces murió junto a los suyos en guerra en contra del Senado. Buenos días, profesor. Mi nombre es Daimari César y mi punto es la continuación de la reseña histórica. En el 57, Julio César conquistó las Gallas luego de 7 años de lucha. Craso fue muerto en Partia. Pompeyo envidiaba los éxitos de Julio César. Este último fue declarado enemigo de la patria por el Senado al no licenciar su ejército, que ya había cumplido su misión. En el 49, Julio César cruzó el Rubicón, río de la frontera septentrional de Italia. Son famosas las palabras de Julio César: la suerte está echada. Julio César tomó Roma, pasó a España y atacó a Pompeyo. En el 48, Pompeyo fue derrotado en Tarsalía y huyó a Egipto. Apoyó a Cleopatra contra su hermano, sofocó un levantamiento en Alejandría y derrotó a Farnaces, hijo de Mitridates. César hizo estas hazañas en 5 días, por eso expresó: vení, vidí y vicí. Con la batalla de Munda, César finalizó su campaña en el 45 y en el 40 Marco Antonio pasó a ser el jefe de Roma. Ya era cónsul desde el 44. Sus enemigos eran Octavio y Cicerón. El segundo triunvirato estuvo internado por Marco Antonio, Octavio y Lepio. Marco Antonio viajó a Egipto y se unió a Cleopatra. Roma no estaba de acuerdo con esa unión. Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la batalla naval de Actium. Marco Antonio, derrotado, se suicidó con Cleopatra el 31 a.C. El
El 13 de enero del 27 a.C., Octavio fue declarado primer emperador con el título de Augusto. Después de 45 años en el poder, Octavio Augusto muere y le sucede su hijastro Tiberio en el 14. Gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Arevalo de la sección 5 y les hablaré sobre la medicina primitiva romana, que proviene de los estrucos y se denominan mágico-religioso y empíricos, que esta cultura se guiaba francamente por los diferentes dioses que podemos encontrar. Por lo menos tenemos a Carna, que defendía a los hombres de los chupadores de sangre. Tenemos a Febris, que era la diosa de la fiebre, a Metífisis, que actuaba contra los malos olores que provocaban las enfermedades, a Carmenta protegía a los recién nacidos y Rumina ayudaba en el parto. Lucina se decía que regulaba la menstruación, entre otros dioses que tenemos. Se realizaban fiestas en honor a los dioses para hacer peticiones para conservar o devolver la salud, y se practicaban las metroniales en marzo en honor a la diosa Juno, donde las mujeres roncaban por su fecundidad. En los Lupercales en febrero se sacrificaban las cabras y con el cuero se vestían los sacerdotes apodados Lupercos y azotaban a las mujeres estériles. Los dioses principales se latinizaron. Zeus pasó a ser Júpiter, Afrodita Venus, Asclepio en Esculapio, entre otros. La medicina era ejercida por el padre de la familia o por un esclavo con vocación para la profesión. En materia sanitaria se construyeron la cloaca máxima y se prohibió incinerar los cadáveres dentro de la ciudad. Y se distribuyeron el agua potable. Tenemos a los aurispices, que adivinaban el futuro y la salud examinando las entrañas, y practicaban la hepatoscopia y se orientaban los presagios dependiendo del comportamiento de las aves y los animales. Ellos desarrollaron y fabricaron prótesis dentales, que desarrollaron la dentistería, y para los tratamientos recurrían a los rezos. También tablillaron fracturas. En los medicamentos tenemos coles, repollo, sal, laurel, y también emplearon enemas. Construyeron también baños termales. Y el primer médico en ejercer en Roma fue Arcargato Pelenesiaco, que tuvo fama como buen cirujano y luego se le consideró un verdugo por sus errores. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Sigües y yo les voy a hablar acerca de las escuelas metódicas. Primero, hablando acerca de Asclepiades de Prusa o Bitine, quien fue un médico y filósofo griego que realizó sus estudios en Grecia y luego se trasladó a Roma a principios del siglo I a.C. Es considerado el primero en llevar la medicina griega al Imperio Romano, así como también se destacó como orador, pero luego alcanzó fama como médico hasta el punto de que la leyenda le diera el poder de resucitar a los muertos. Como filósofo, él estudió a los atomistas, epicureístas y estoicos, en la cual en su teoría atómica él dice que el organismo está compuesto por átomos que se atraen y repelen. Entre esos átomos existen espacios o poros. La salud dependía de la cantidad, de la proporción y de la medida de esos átomos. Es decir, que si los átomos se detenían o los poros se ensanchaban, se originaba la enfermedad. Para esto, él prometía curar de una forma rápida, segura y agradablemente, recomendando los movimientos activos y pasivos, el frío, el calor, el agua, los baños, los rayos solares, las dietas, entre otros. Cabe destacar que Asclepiades inspiró a Temisón, quien fue el fundador, quien fue el que desarrolló y fundó las escuelas metódicas. Este buscaba una forma segura y rápida de tratar y diagnosticar las enfermedades, para lo cual él desarrolló 3 etapas o 3 formas, partiendo de la teoría atómica, en la cual está status strictus por contracción de los poros, status laxus por dilatación de los poros y status mixtus que se originaba a partir de las 2 causas anteriores al mismo tiempo. En la primera, en la status strictus, se acompañaba de fiebre, piel seca y poca secreción, para lo cual el tratamiento eran dietas y terapéuticas físicas, mientras que en la segunda era todo lo contrario, se producía gran cantidad de secreción
para lo cual se necesitaba contraer los poros. Como tercer punto tenemos a Tesalón de Tralles, también conocido como el sabelotodo. Fue un metodista que prometía enseñar la medicina en tan solo 6 meses. Él enseñó su método a los zapateros y a los artesanos. Él decía que él era el único médico verdadero y que Hipócrates no sabía nada. Propuso un tratamiento especial para los enfermos crónicos, en la cual se basaba en 2 etapas. La primera, círculos resuntivos, en la cual se aplicaban los reconstituyentes con dietas, mientras que en la segunda, círculos metasincríticos, se aplicaban la medicina propiamente a los enfermos ya recuperados. Por último tenemos a Solanos de Seso, quien vivió en el siglo II a.C., estudió medicina, filosofía y gramática en Alejandría. Fue internista, cirujano y ginecólogo, conocido como el padre de la ginecología por realizar diversos estudios de los órganos genitales femeninos, sus enfermedades. Aparte, estudió también y habló acerca del parto, la menstruación, el recién nacido, las parturientas, etc. Aplicó maniobras para la corrección fetal, para la corrección de la posición fetal, y aplicó la embriotomía para salvar a la mujer, es decir, a la madre. La embriotomía consiste en una incisión quirúrgica en la cual se utilizaba en la antigüedad para extraer de manera definitiva el feto. En otras palabras, embriotomía, embrio hace referencia a embrión, y tomía significa corte o incisión. De allí surge su definición. Por último tenemos que el examen ginecológico él lo realizaba con un espéculo, siendo el espéculo un instrumento que se utiliza para estudiar o realizar diagnóstico de diversas cavidades del cuerpo, en la cual ésta mantiene abierta los orificios de entrada. Gracias. Mi nombre es Fabiola Mendoza y le voy a hablar de la escuela neumática. Fue fundada por Ateneo de Atalia, consideraba el neuma como la fuerza vital. Apareció en Roma en el siglo I después de Cristo. Entre sus representantes están Agatino de Esparta y Apolonio de Pérgamo. Los neumáticos de origen griego fueron Heliodoro, que usó ligaduras en los vasos sanguíneos, Antilo, que operó cataratas, y Arquígenes de Apamca, que estudió las fiebres, el cáncer y la disentería. Clasificó el pulso en 10 formas, inventó muchas recetas, realizó amputaciones, publicó libros del pulso, de las partes gangrenadas y úlceras pestilenciales, entre otros. Ateneo estudió el pulso, los alimentos como el pan y el trigo. La escuela ecléctica. Los eclécticos se oponían al neuma como principio vital. Sus representantes fueron Areteo de Capadocia, que fue hipocrático en su método, estudió la neumonía, la pleuresía, la diabetes y el tétano. Dijo que en la diabetes los órganos se licúan y se expulsan con la orina. Entre sus escritos tenemos de las causas, de los signos y de la cura de las enfermedades agudas y crónicas. Dijo que la salud es la armonía entre las partes sólidas, líquidas y aéreas del cuerpo. Le dio importancia al sexo, la edad, la constitución individual, al clima y las comidas. Rufo de Feso estudió anatomía y oftalmología. Escribió sobre las enfermedades de los riñones y la vejiga, la satiriasis y la gonorrea. Diseccionó animales y escribió el cruce del nervio óptico. Dijo que el corazón es el centro de la vida. Dividió los nervios en sensitivos y motores. Los enciclopedistas. Los enciclopedistas no fueron propiamente médicos, pero escribían sobre medicina. Entre otros enciclopedistas tenemos a Marco Terencio Varrón, Aulo Cornelio Celso, Plinio el Viejo, Aulo Gelio y Valerio Máximo. Marco Terencio Varrón dijo que el paludismo es producido por unos pequeños animales. Aconsejó no construir cerca de los pantanos porque provocaban enfermedades. Escribió Rerum Rusticarum, y Lucrecio Caro escribió en Rerum Natura sobre los átomos que hacen posible la vida. Plinio el Viejo escribió Historia Mundi o Historias Naturales. Leía e investigaba constantemente, fue el primero en citar bibliografías, murió en el 79 cuando averiguaba las causas de la erupción del Vesubio. Celso. Aulo Cornelio Celso fue un patricio romano que escribió sobre agricultura, derecho, arte militar, filosofía, retórica y medicina. Describió por primera vez los signos y síntomas de la inflamación, rubor, tumor, calor, dolor, y escribió diatribus sobre la guerra, la filosofía y la medicina, en De Médicos. Se refirió a la medicina helenística, dividió los tratamientos en dietéticos, farmacéuticos y quirúrgicos. Las enfermedades las clasificó en generales y locales y quirúrgicas. La farmacología en la antigua Roma. La farmacología fue desarrollada por Pedro Dioscoria, 41 y 68, quien fue un médico de origen griego. Él viajó en las guerras y recogió hierbas, de las cuales escribió una obra sobre plantas medicinales.
y fue considerada la primera en su género. Además de citar más de 600 productos provenientes del reino vegetal. La farmacología en la antigua Roma. La farmacología fue desarrollada por Pedro de Dioscoria, 41 y 68, quien fue un médico de origen griego. Él viajó en las guerras y recogió hierbas de las cuales escribió una obra sobre plantas medicinales y fue considerada la primera en su género. Además de citar más de 600 productos provenientes del reino vegetal. Higiene y salud pública en la antigua Roma. Entre los pueblos de la antigüedad se consideran los romanos los más grandes higienistas. Valerio Máximo, 1 a.C., consideraba que los romanos conservaban su salud porque siempre estaban con actividad física y eran frugales a la hora de comer. No abusaban del vino ni del sexo, y los médicos romanos aconsejaban abrir el vientre de una mujer embarazada para sacar el hijo. La higiene se practicó individual y públicamente. Se construyó la cloaca máxima en las casas y existían las letrinas. Luego se construyeron las públicas. Los urinarios públicos aparecieron en el siglo II a.C. Los baños públicos también fueron comunes. Estaba prohibido incinerar a los muertos en el perímetro de la ciudad.